Hola amigos, ¿cómo están? Esta vez seguiremos trabajando con amidas y vamos a ver el primer método de obtención y es reacción de ácidos carboxílicos con amoníaco en solución. Ya habíamos dicho que las amidas son derivados de los ácidos carboxílicos. Ahora vamos a ver un método de obtención como tal a través o a partir de un ácido carboxílico. Entonces primero vamos a ver el mecanismo de reacción y luego vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Si usted no quiere ver el mecanismo de reacción, simplemente salte esa parte del video y llegue al ejemplo. Y si quiere más conocimiento sobre el mecanismo de reacción, déjelo ahí. Entonces, empecemos. Tenemos un ácido carboxílico. Y está ahora en presencia de amoníaco. Y recordemos que el amoníaco está en solución, o sea, estado acuoso. El nitrógeno ataca a este carbono del carbonilo, haciendo ahora, para él formar ese enlace con el carbono, o el carbono formar el enlace con el nitrógeno, el oxígeno deslocaliza un par de electrones, que en este caso serían electrones pi, hacia el mismo. Y ahora vamos a tener la molécula siguiente, que es una molécula intermedia de reacción. Sería la siguiente. Entonces, ¿qué pasa? Que el nitrógeno utilizó ese par de electrones que tenía para formar un enlace con el carbono. O sea que ahora se quedó positivo. Este oxígeno deslocalizó un par de electrones pi. Ahora tiene un electrón de más, porque estaba compartiendo dos con el carbono. Uno era del carbono y el otro era del oxígeno. Y ahora el oxígeno es negativo, porque tiene un electrón de más. Entonces tengo uno positivo y uno negativo. Entonces, ¿qué pasa? Que para que esto pueda darme lugar a esto, a la amida, tengo ahora que calentarlo. Entonces, cuando lo calentamos, ahora la molécula se reorganiza. Al calentarse es como que, bueno, ustedes se acuerdan de deshidratación de alcoholes. Se va a deshidratar la molécula y se va a liberar una molécula de agua. ¿Cómo? Muy fácil. El nitrógeno tiene carga positiva de más, o sea que tiene hidrógenos de más. Entonces él, para estabilizarse, va a liberar un hidrógeno en forma de hidrogenión. Y este OH, o el oxígeno, para poderse estabilizar, tiene que formar un doble enlace con el carbono. Pero para él formar ese doble enlace, el carbono tiene que soltar, porque es que el oxígeno le está cediendo un electrón para formar un enlace con el carbono. Entonces el carbono se ve obligado a desprenderse de ese OH en forma de hidroxilo. Entonces ahora yo tengo que en el mismo medio estos dos se van a encontrar, OH e hidroxilo, y me va a dar lugar a una molécula de agua. Y ahora yo voy a obtener la amida más una molécula de agua. Entonces, el nitrógeno del amoníaco ataca al carbono del carbonilo. Y se forma ahora un enlace nitrógeno-carbono. Pero para que se forme ese doble enlace, un par de electrones pi se deslocaliza hacia el oxígeno, haciendo que el oxígeno se quede cargado negativamente. Y como se dio un par de electrones para formar un enlace con el carbono, ahora tiene deficiencia de electrones, o sea que ahora es positivo. Luego, para que la reacción pueda seguir su curso, tenemos que calentar. Y eso ocurre, y ocurre lo siguiente. El oxígeno, para estabilizarse, tiene que formar un doble enlace con el carbono. Pero para poder formar ese enlace, tiene que desprenderse de ese OH. Y se desprende en forma de hidroxilo. Porque después el carbono se va a quedar como positivo o carbocatión, faltándole un electrón. Pero ese electrón, ¿quién lo tiene? El oxígeno. Y ahora forma un doble enlace. Entonces el nitrógeno, para estabilizarse,
libera un hidroxilo. Libera un hidrogenión. Hidrogenión e hidroxilo se encuentran y forman agua, que es lo que tenemos aquí. La amida primaria, que en este caso es primaria, más agua. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo muy sencillo de un ácido más amoníaco. Por ejemplo, aquí en el ejemplo no vamos a hacer esto, el mecanismo de reacción, sino ejemplos como tal. Bien, tenemos un ácido carboxílico, que en este caso es ácido propanoico, reacciona con el amoníaco y me va a dar una amida con igual cantidad de carbonos, y en vez de OH yo voy a tener un amino. Es como que yo cambiase OH por amino, porque recuerden que cuando hablamos de que las amidas son derivados de los ácidos carboxílicos es porque se sustituye o se cambia un OH por el grupo amino. Y voy a tener lo siguiente: la amina primaria y el agua. Entonces vamos a nombrar. Este es ácido propanoico. Este es amoníaco y esta es una amida, que en este caso es primaria y se deriva del propano. Entonces sería propanamida. Entonces, ¿qué pasa? Que en ocasiones nosotros vemos aquí, en vez de amoníaco, NH4, vemos esto. Con este también se puede dar con hidróxido de amonio y daría el mismo resultado, una amida primaria y agua. No es lo mismo que usemos amoníaco en solución a que usemos hidróxido de amonio. O sea que daría el mismo resultado. Usted la puede hacer con los dos, o con amoníaco o con hidróxido de amonio. Lo único que con el amoníaco como tal, la reacción o el mecanismo de reacción se visualiza mejor que si es con hidróxido de amonio. Pero igual va a dar el mismo resultado porque tenemos que también calentar para obtener la amida primaria y el agua, porque es una deshidratación. Cuando usamos hidróxido de amonio, estamos poniendo a reaccionar un hidróxido, que es una base, con un ácido, y nos da una sal, que en este caso nos da primero carboxilato de amonio. Ese carboxilato de amonio se calienta de nuevo, porque primero no se usa calor, luego se calienta, se deshidrata y me da la amida primaria y agua. O sea que puedes utilizar cualquiera de esos dos métodos. Este me gusta más porque se visualiza más el mecanismo de reacción. Bien, no te pierdas los próximos vídeos sobre amidas y aminas. Y hasta la próxima.